Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy iniciamos otra lectura de un capítulo, en este caso, que me llega y quiero no hacerlo solo, sino compartirlo con ustedes lo que voy descubriendo en estas meditaciones que estaremos haciendo del capítulo número 8 de la carta de Pablo a la comunidad en Roma. Esto me llega a partir de unas catequesis, digámoslo así, o no tanto como catequesis, vamos a usar mejor unos talleres que estoy recibiendo en este tiempo de Cuaresma y que me pareció interesante traerlo a ustedes acá, estas meditaciones de este capítulo 8. Estaremos meditando a lo largo de 7 días y fraccionaremos en 7 partes este capítulo 8 de la carta de San Pablo a los romanos. Y para iniciar con este video, igual todos los días nos vamos a poner a presencia de la Santísima Trinidad, invocando a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, para que nos asista y nos guíe en este caminar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuaga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y en este primer encuentro que vamos a tener de estos 7 con respecto al capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos, tenemos por título la libertad del pecado por la ley del Espíritu. La libertad del pecado por la ley del Espíritu, y vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. El texto en mención dice lo siguiente. Aquí este texto del capítulo 8, versículo 1, comienza con un subtítulo: Felicidad del cristiano. Versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible a la ley, por cuanto estaba debilitada por la carne, hízolo Dios enviando a su Hijo en carne semejante a la del pecado, y en reparación por el pecado condenó el pecado en la carne, para que lo mandado por la ley se cumpliese en nosotros, los que caminamos no según la carne, sino según el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Olvidé mencionarles que vamos a estar utilizando en esta ocasión, en estos 7 días, la Biblia de Monseñor Straubinger. Este versículo 8, este capítulo 8 que entramos, en el versículo 1 al 4, nos recuerda algo importante, como dice el título, la libertad del pecado por la ley del Espíritu. Nos recuerda que Cristo es el que nos redime, Cristo es el que nos salva, Cristo es el que nos da la libertad. Como dice una canción, Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación. Bueno, hay una canción que dice algo más o menos así. Y eso nos recuerda que nuestra fe es cristocéntrica y debemos tener eso presente en todo momento y en todo lugar. Los católicos no vivimos una fe a un santo, vivimos una fe en Cristo, por Él y en Él. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Regresando al texto y profundizando un poquillo en él, vemos cómo para nosotros era imposible porque nosotros mismos corrompimos la ley de Dios.
Ahora ustedes me dirán, pero entonces la ley de Dios no está por encima del hombre. Corrompimos en tanto cuanto que la comenzamos a utilizar a nuestra manera y no bajo los designios del Señor. Por eso se corrompió la ley. Pero vino Cristo y no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. ¿Para qué? Para que por medio de su sacrificio, haciéndose semejante a nosotros, todo menos en el pecado, pudiera restablecer ese estatus de la ley. Y como nuestro Señor Jesucristo nos enseña en los evangelios, la ley del y desde el amor. Entendiendo esto, nos quedamos con lo que cita el último versículo del día de hoy, versículo 4. Para que lo mandado por la ley se cumpliese en nosotros, los que caminamos según la carne, sino según el Espíritu. La ley lo que hace es que caminemos conforme a la voluntad del Padre. ¿Se entiende? Pero nosotros habíamos convertido la ley y la habíamos manipulado a nuestro favoritismo. Lo mismo que pasa hoy en día con las interpretaciones bíblicas. Las interpretaciones bíblicas buscan mucho más es apegarse a lo que yo pienso, siento o transmito y no a algo que puede ser incómodo o doloroso en tanto cuanto nos diga la verdad. Y este es un texto que arrancamos hoy en ese matiz. Por eso el tema de hoy, la libertad del pecado por la ley del Espíritu, no por la ley del hombre, ni siquiera por la interpretación de la ley por el hombre, sino la libertad del pecado por la ley del Espíritu. Parte importante que resaltar acá. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cito aquí el versículo, ya les digo, el versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya Cristo restableció el orden. No vino a abolir la ley, sino a darle plenitud con su sacrificio redentor, que también nos da esa posibilidad de ir al cielo. Porque Cristo no impone una redención, propone un camino, que es claro, el camino es difícil, porque nuestra carne, nuestras concupiscencias nos jalan hacia la maldad. Pero está en nosotros avanzar y poner de nuestra parte, para apuntar todo siempre a Dios. Y hacerlo por amor, eligiéndolo, no por sentimiento, sino por una elección libre y voluntaria, siempre y en todo lugar. ¿Para qué? Para que así también el Señor nos dé los dones, los talentos, las virtudes necesarias para poder hacerle frente a esas concupiscencias y a esos ataques del enemigo. Pero todo esto depende de nuestro estado de gracia y nuestra comunión por medio de la iglesia. No es tanto la comunión con la iglesia, sino por medio de la iglesia a Cristo, que es la cabeza. Les comparto aquí un apunte que tengo con respecto a la Sagrada Tradición. Tengo acá, cito a San Irineo de Lyon, siglo II, y de su documento Adversum a herejes, parte 3, capítulo 18, versículo 7. El verbo de Dios se hizo hombre para condenar el pecado en la carne y liberar al hombre de la esclavitud del pecado. Y esto mismo es lo que tenemos acá en el libro de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 1 al 4. Nos libera del pecado, restablece la ley como debía ser, le da plenitud a esa ley y comenzamos nuevamente. Pero no estamos solos, estamos con la guía del Espíritu Santo que circula, se conduce, se mueve dentro de la Iglesia Católica. Y eso no quiere decir que está confinada solamente a operar dentro de la Iglesia Católica. Puede operar también fuera de la Iglesia Católica. Porque la gracia de Dios no se confina a una iglesia, a una religión. Pero acá nos religamos con Cristo, siendo nosotros miembros del cuerpo místico de Él. Y así podemos recibir ese alimento, ese maná que viene del cielo, que es el propio cuerpo y la sangre de Cristo que nos va santificando por medio de su Espíritu Santo y de los demás sacramentos. Para finalizar, les voy a compartir dos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica que tenemos
a bien acá en mis apuntes el día de hoy traérselos a ustedes. Y el primero que les voy a compartir es el numeral, específicamente el 420 del Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí nos hacemos un poco el eco de lo que es el magisterio. Como ven, hemos visto la Sagrada Escritura, Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Luego un texto de San Irineo de Lyon, Adverus a herejes, tercera parte, capítulo 18, versículo 7. Eso es Sagrada Tradición. Y ahora tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica como la voz del magisterio. Numeral 420. La victoria sobre el pecado obtenida por Cristo nos ha dado bienes mejores que lo que nos quita el pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 5, versículo 20. En este texto, una vez más reafirmando el punto de que la religión, la fe católica es cristocéntrica. Y por ende, nosotros somos cristianos porque somos seguidores de Cristo y nos debemos abocar a ser seguidores de Cristo. Y como seguidores de Cristo somos discípulos de Él y debemos imitar al Maestro. Aquí la Iglesia nos propone este texto de Romanos capítulo 5, versículo 20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y acá, este bello texto que nos regala el Catecismo, la victoria sobre el pecado obtenida por Cristo nos ha dado bienes mejores que lo que nos ha quitado el pecado. Y esos bienes mejores, que no hay comparación, es la oportunidad de tener acceso a la vida eterna. Numeral tengo que ponerle mi apunte aquí, compartirle mis apuntes. La victoria sobre el pecado se realiza por la gracia de Cristo que nos justifica. Eso es importante tenerlo en cuenta. No es un santo, no es la Santísima Virgen, todos ellos son colaboradores. Son personas que han vivido su vida en santidad de una manera, haciendo lo ordinario, extraordinario, pero, todo esto es por la gracia de Cristo y su redención y por su amor infinito a la humanidad. Si no, nada de esto tendría un sentido. Pasemos entonces al numeral 1265 del Catecismo de la Iglesia Católica. Este numeral dice lo siguiente: el bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito una nueva criatura. Cita la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Un hijo adoptivo de Dios, que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina. Cita segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Miembro de Cristo, coheredero con Él y templo del Espíritu Santo. Esto, con respecto al texto, nos hace que volvemos al punto, todo es cristocéntrico. El bautismo nos integra y nos hace ser de neófito a una nueva criatura. Nos hace ser hijos de Dios adoptivos, en tanto cuanto nos religamos a su iglesia, que no es el fin, sino un medio de salvación. Teniendo en cuenta esto, ya vemos esa parte que nos dice el texto acá del Catecismo. Nos cita esos dos textos: una nueva criatura, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, y partícipe de la naturaleza divina. Somos partícipes en tanto cuanto estemos en estado de gracia. Aquí en este estado, por eso es que hay personas que en vida hacen milagros, pero cuando están en estado de gracia y están religados a la iglesia que fundó Cristo. Eso no quiere decir que no pueda haber milagros fuera de las fronteras visibles de la Iglesia Católica. Claro está, pero no son tan abundantes, digámoslo así, como sucede dentro de la Iglesia Católica. Y no se puede manifestar de la misma forma. En este sentido, no digo con cosas extraordinarias, sino con cosas basándose en lo que enseña la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y lo que el Magisterio ha visto a lo largo de más de 2000 y tanto de años que tiene de fundación esta iglesia que Cristo dejó en este mundo. Que ni las puertas del Hades
podrán prevalecer contra ella. Al final, cita acá, miembros de Cristo, coherederos con Él y templos del Espíritu Santo. Somos coherederos con el Hijo cuando recibimos el bautismo, nos hacemos una nueva criatura. Somos partícipes de la naturaleza de Cristo, en tanto cuanto mantengamos y crezcamos en la gracia de Dios por medio de la fe y de las obras. Eso es importante destacarlo. Así que, pues nada, eso es lo que tengo para compartirles el día de hoy de este texto. Solamente son pequeñas reflexiones que estaremos compartiendo de este libro, en este caso, esta carta, de Pablo a los Romanos, específicamente el capítulo 8. Para finalizar en este primer encuentro, vamos a hacer un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria para dar por terminado este primer encuentro de los 7 que vamos a tener a lo largo de esta semana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.